Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexis Camilla Castañeda y el día de hoy revisaremos el tema de menopausia. Bueno, los temas a tratar en esta presentación son la definición de algunos términos importantes y la diferenciación entre estos, las características principales, etapas en las que podemos dividir la vida reproductiva de la mujer, así como la instalación de la menopausia, el síndrome climatérico y demás, el perfil hormonal, manifestaciones clínicas, el tratamiento farmacológico, no farmacológico y también las comorbilidades que pueden presentarse en esta etapa. Y bueno, desglosemos los más relevantes, por así decirlo, que sería la obesidad, que se relaciona con una mayor duración de la transición y una mayor prevalencia de los síntomas. Más adelante, cuando veamos la fisiopatología, vamos a entender un poco por qué es que en las mujeres con obesidad van a presentar una mayor prevalencia de los síntomas. El tabaquismo, se reconoce que el tabaquismo puede acelerar tanto el inicio como prevalencia y gravedad de los síntomas. Y por último, también mencionar que acerca del nivel socioeconómico, se ha visto que las mujeres con bajo nivel socioeconómico van a presentar una menopausia temprana, así como que van a tener una mayor incidencia en los síntomas. Todo esto se ha especulado que es por la educación que tiene y que en las mujeres con bajo nivel socioeconómico, así como bajos niveles de educación, presentan mayor temor hacia los cambios que están sufriendo y aparte en los cambios en los roles que pueden estar presentando. Y vamos con la epidemiología. Como ya había mencionado, en México el promedio de presentación es en los 49 años. Y algo importante es que en esta encuesta, en el 2015, se habla que alrededor de 12 millones de mujeres están en posmenopausia y este número va a ir incrementando a lo largo de los años, siendo que se estima que hacia el 2035 exista una mayor prevalencia de esto. Entonces se va a presentar en una de cada 3 mujeres que van a estar en el climaterio. El 80% de las mujeres van a tener los síntomas más característicos, ya los había mencionado, y solamente el 20% va a recibir asesoramiento o tratamiento. Esto es muy importante porque pues algunos de los síntomas son muy incapacitantes y van a influir o repercutir mucho en la vida diaria de las mujeres y es importante que tengan tanto un asesoramiento, no tanto como el tratamiento, porque vamos a ver que hay algunas restricciones y hay algunos aspectos por los cuales algunas mujeres deciden no tener tratamiento farmacológico o no farmacológico. Entonces, algo importante que tendrían que recibir estas mujeres pues es un asesoramiento o una educación sobre este tema. Y vámonos a la fisiopatología. Para esto tenemos que tener en cuenta qué es lo normal. Y entonces nos vamos a situar en el hipotálamo y vamos a ver el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Vamos a encontrarnos en el núcleo arcuato, en el cual se va a encargar de secretar la hormona liberadora de gonadotropina, que esta va a viajar y va a ser depositada en el sistema porta, llegando a la adenohipófisis, y en la adenohipófisis va a llegar a estimular a las células gonadótropas. Entonces aquí están las células gonadótropas en la adenohipófisis y van a estimular la secreción de LH y FSH. Como sabemos, la LH y la FSH van a actuar en el ovario, pero van a actuar en diferentes células. La LH va a actuar en las células de la teca y la FSH en las células de la granulosa. Entonces, ¿cuál es el papel de cada una? La FSH va a promover la maduración y la proliferación celular de los folículos
y la LH va a promover la formación de andrógenos, es decir, la formación, por ejemplo, de progesterona para la segunda fase, que sería la fase lútea, y la FSH para la fase folicular. Entonces, acá tengo otro esquema en el cual, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Comienza en el hipotálamo, como ya había dicho. La hormona liberadora de gonadotropinas llega a la adenohipófisis y va a producir dos hormonas. Entonces, nos vamos a situar en la folículo estimulante. Va a actuar en el ovario, ¿no? Y va a estimular además a los folículos primarios para que se conviertan en folículos secundarios, y en la teca interna va a promover la secreción de progesterona, y todo esto va a llevar a la producción de estradiol, que es el estrógeno más importante en mujeres. Ay, lo siento. Ahí está. En mujeres con edad reproductiva. Si nos vamos con la LH, podemos ver que tiene un papel un poco más complejo porque va a secretar estrógenos, progesterona y una hormona muy importante que es la inhibina. Entonces, cuando el ovario esté produciendo demasiados estrógenos, estos estrógenos van a... bueno, el ovario va a detectar que hay demasiados estrógenos y van a producir una hormona que se llama inhibina. Esta inhibina va a viajar hacia adenohipófisis y le va a avisar que hay suficientes estrógenos, y entonces va a ser una contrarregulación negativa, una regulación negativa. Entonces, ¿la inhibina qué es? Bueno, va a pertenecer al grupo de factores de crecimiento, y lo que hace es que va a regular los niveles de FSH y LH que se están produciendo, ¿no? Pero algo muy importante es que en la menopausia va a haber una disminución en la producción de esta inhibina. Entonces, si no se produce la inhibina, no va a haber quien regule en adenohipófisis la producción de estas hormonas. Entonces, esto es principalmente por lo que vamos a tener una disregulación en esta hormona y a su vez en las distintas fases del ciclo menstrual. Entonces, normalmente tendríamos que tenemos una fase lútea, bueno, una fase folicular y una fase lútea, ¿no? En el cual pues hay un aumento de estrógenos primero, llega a su pico y este pico va a coincidir con el aumento de la LH, y este aumento pues va a coincidir con nuestra ovulación, ¿no? Entonces la hormona folículo estimulante va a estar presente en esta fase folicular en la maduración y el crecimiento de nuestro folículo. En esta etapa pues va a estar el crecimiento glandular, la vascularización, el aumento en esta y todo lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en nuestro pico de LH que coincide con el de la ovulación, y posteriormente vamos a ver que la siguiente hormona que toma el control es la progesterona, y aquí tenemos nuestro cuerpo lúteo, ¿no? Y los demás que bajan los niveles, ¿no? Pero como vimos en nuestras alteraciones que tenemos en la menopausia, pues va a haber un acortamiento primero, y después va a haber una extensión de y después ya no va a haber ovulación. Todos estos cambios van a tener relación con nuestra inhibina, que disminuye y ya no hay quien contrarregule la producción de estas hormonas. Es por eso que se dan todos estos cambios y alteraciones en nuestro ciclo. Además de que estos folículos tienen que estar estimulando a la acción, bueno, tienen que ser estimulados a la acción de estas hormonas. Entonces, conforme pasa la edad, disminuyen los folículos que pueden reaccionar ante las hormonas, y además va a disminuir la sensibilidad de estos. Y en esta gráfica podemos ver lo siguiente. Los picos de alta frecuencia de hormona liberadora de gonadotropinas
van a facilitar o van a estar relacionados con la secreción de LH. Entonces, aquí podemos ver que hay más flechitas y quieren decir que hay picos de alta frecuencia de FSH que coinciden con el aumento de la LH. Los pulsos de baja frecuencia van a corresponder a la secreción de la FSH. Entonces, en nuestro esquema de abajo, esto sería algo normal y esto sería lo que pasaría en la menopausia. Entonces, bueno, observemos un poco comparando que la FSH, que está representada por el color rojo, va a tener un aumento creciente, cuando lo normal sería que tuviera ciertas fluctuaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esto no va a pasar en la menopausia. Por ejemplo, en nuestra inhibina, que es la de color rosa, va a coincidir que el aumento en la inhibina va a favorecer la disminución de nuestra FSH y nuestra LH. Aquí nuestra inhibina lo único que hace es de tener valores como de una cierta meseta, va a empezar a disminuir. Esto no nos va a ayudar porque no hay un control que regule a nuestra FSH y LH, la roja y la azul. Entonces, como no se da este pico que tiene que tener la inhibina para que bajen estos niveles de hormonas, no hay ningún pico, entonces estos empiezan a aumentar. El que va a tener mayor relevancia es el aumento de FSH. Como aquí podemos ver, pues es el que más aumenta y aparte de que es el que más aumenta, es el que primero va a tener consecuencias cuando nosotros hagamos un perfil hormonal, por ejemplo. Entonces, si describimos cómo sería el estatus hormonal en la menopausia, tendríamos que es un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Por qué? Porque pues están aumentando nuestras hormonas, ¿no? Y este va a ser por un agotamiento de la reserva folicular y un hipoestrogenismo, porque pues si aquí vemos nuestro estradiol, sí tiene ciertas fluctuaciones, aquí podemos verlo, es el que está en verde, pero pues si nosotros observamos, tiene algunas fluctuaciones, pero al final va a tender a la baja y va a bajar tanto que va a estar en niveles menores de menos 30 picogramos sobre mililitro. Y nuestra LH y FSH pues van a estar en valores muy altos y no van a estar en sus picos característicos. Van a estar en valores mayores a 40 unidades sobre litro. Y estas pues son sobre todo en FSH porque pues es el que más nos interesa. Y bueno, un aspecto muy importante a revisar es el de los estrógenos y cómo es que viajan, porque hay un aspecto característico que igual está implicado en la menopausia. Bueno, los estrógenos van a ser hormonas liposolubles y estas no pueden viajar por sí solas en el plasma. Por lo tanto, se tienen que asociar a una proteína para llegar a sus sitios de acción. Entonces, los estrógenos son liberados a la circulación, pero se van a unir a una proteína, ¿no? Estos son los estrógenos y esta es nuestra globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces van en circulación y cuando estos estrógenos pueden y tienen la capacidad de atravesar y entrar a alguna célula, ¿no? En la que vayan a hacer su función. Esto porque los estrógenos van a tener receptores intranucleares. Entonces el estrógeno entra muy fácilmente por la célula y va a llegar hacia el núcleo. Una vez en el núcleo va a promover la expresión de receptores de progesterona y todo esto es para que vaya haciendo la función del ciclo y además el estrógeno pueda ser utilizado para las células. Bueno, y se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver, no? Pues es que en la menopausia esta globulina transportadora de hormonas sexuales va a estar disminuyendo y aparte de que disminuye, pues ya no hay estrógenos que transportar, entonces aunque hubieran estrógenos que transportar, pues está disminuida y pues por lo tanto va a haber pues una menor posibilidad de que estos
transporten, perdón. Y como ya les había comentado, pues el número folicular, el número de folículos que nosotros tenemos en la gestación son de 6 a 7 millones. Al momento de nacer nosotros tenemos 700,000 y en la pubertad, al comienzo de los ciclos menstruales en una mujer, pues tenemos alrededor de 300,000. Hay una pérdida de estos porque pues van a ir perdiéndose conforme va avanzando la vida reproductiva de la mujer. Y aparte, algo muy importante es que van a perder la sensibilidad a los factores estimulantes, en estos casos, pues las hormonas. Y bueno, empecemos con la definición. Hay diferentes términos que tenemos que tocar y hay que diferenciarlos entre sí. El primer término que tocaremos es climaterio, que es un proceso de envejecimiento durante el cual una mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Aquí no hay síntomas, es simplemente el proceso. Menopausia es el cese de la menstruación. Son 12 meses con amenorrea, sin que exista otra patología subyacente y es el resultado de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Ahorita lo vamos a aclarar más adelante. Y el síndrome climatérico. Este van a ser el conjunto de signos y síntomas que anteceden y siguen a la menopausia. Todo esto por la declinación de la función ovárica. Y bueno, puse este esquema para que podamos tener en cuenta bien las definiciones. Menopausia es únicamente el suceso en el cual ya deja de haber una menstruación y esto es a partir de un año, ¿no? Entonces es simplemente un momento en específico. Tenemos que, así como hay menopausia, hay una premenopausia y una posmenopausia. Entonces, el climaterio, como aquí lo vemos, es todo el periodo que va de la transición de la etapa reproductiva de una mujer a la etapa no reproductiva. Estos van a ser cambios graduales. Y bueno, el mismo nombre no lo dice. Climaterio deriva de una palabra que significa escalones o peldaños y por eso puse esta escalerita de aquí. Porque es un proceso gradual, es decir, van precediéndose de cambios graduales en todo esto por la disfunción o la atrofia folicular. Entonces, tenemos que hay dos tipos de menopausia, la prematura y la temprana. Prematura quiere decir que sucede antes de los 40 años y esta puede ser espontánea o puede ser inducida. Inducida sería en aquellos casos en los que hay una histerectomía o forectomía, alguna cirugía en la que pues tú estás realizando este proceso. Y las espontáneas pues que ocurren por sí solas. La menopausia temprana es antes de los 45 años y va a ocurrir igual, espontánea o inducida. Como vimos, estas pueden ser inducidas por quimioterapia, por radioterapia, intervenciones quirúrgicas e insuficiencia ovárica prematura, entre otras. Y bueno, podemos dividir a la menopausia en etapas. Para esto existe una escala que es la escala de Strong. La escala es simplemente para entender el envejecimiento femenino y va a contemplar cambios clínicos, endocrinos, el ciclo folicular y los niveles hormonales. Entonces, si nos situamos en esta pequeña tabla, podemos observar que va desde el -5 hasta el 2 positivo. En realidad serían 7 etapas. Vamos a mover un poco esto. Entonces, en la etapa reproductiva, que sería de -5 a -3, una transición menopáusica, que sería de -2 a -1, y la posmenopausia, que sería del 1 al 2. Como vemos, pues aquí viene implícita la duración, el ciclo menstrual, si está regular, si empiezan a haber irregularidades o si ya incluso está la amenorrea y cómo están los niveles hormonales. Entonces,
Partiendo de esto, podemos regresar aquí, en donde estamos en la transición menopáusica. Vamos a describirla. En esta etapa van a haber variaciones en el ciclo menstrual y se caracteriza principalmente por un aumento en FSH. FSH va a ser la primera hormona en cambiar. Entonces va a haber un aumento. Aquí tenemos aumento de FSH. Ese es el cambio como más significativo, así como el aumento en los días del ciclo menstrual. Ahorita vamos a ver un poco de la fisiopatología y por qué se va a dar este aumento. Y otro término que no mencionamos antes es la perimenopausia, que es todo el periodo que abarca antes y después de la menopausia. El síndrome climatérico, como ya vimos, es todo el proceso desde que una mujer pasa de su etapa reproductiva a no reproductiva y se caracteriza porque son ciclos irregulares con aumento de FSH, pero aquí ya hay síntomas. ¿Qué síntomas? Los síntomas son muy característicos, van a ser síntomas vasomotores, atrofia vaginal, alteraciones psicológicas y del sueño. Y si ahondamos un poco en las características de esta transición menopáusica, observamos que aquí se van a dar los primeros cambios. Y bueno, son tres principalmente. Vamos a tener una fase folicular corta. Esto va a ser porque hay un aumento en los niveles plasmáticos de FSH. Esto va a producir un pico precoz y esto ocasiona la ovulación como de cierto modo temprana, o sea, adelantándola, y todo esto va a cortar el ciclo. Normalmente el ciclo iría entre 28 a 30 días y lo acorta a menos de 25 días. Entonces nos situamos aquí, ¿no? En la fase 1, en la fase folicular que está acortada, que normalmente la fase folicular duraría 14 días, dura aquí 10 días, se adelanta la ovulación, este es el ciclo normal, ¿no? Y la fase lútea pues está normal, lo único que está cambiando aquí pues es la fase folicular. En la etapa 2 o en la fase 2 va a haber un cuerpo amarillo inadecuado. Los cambios que vemos son que van a ser ciclos anárquicos, va a prolongarse la fase folicular. Entonces, en la primera tenemos un acortamiento de la fase folicular y en la segunda etapa se va a alargar esta y se va a acortar por consecuencia la fase lútea. ¿Qué consecuencias tiene? Si se acorta la fase lútea, pues no se va a formar un cuerpo amarillo adecuado para que pueda secretar niveles normales de estrógeno, progesterona y pueda darse toda este ciclo, pueda terminar. En la fase 3 vamos a tener que ya aquí se da un agotamiento de la reserva folicular. Como sabemos, pues las mujeres nacemos con un cierto número de folículos y estos se van a ir agotando conforme vayamos creciendo. Entonces, en este momento ya va a haber un agotamiento de la reserva folicular. Ya no hay folículos y los pocos folículos que quedan van a ser poco funcionales. Entonces, en este momento tenemos que son ciclos anovulatorios. Hay un aumento de FSH como ya venía atrás, pero aquí ya empieza a aumentar otra hormona que sería la LH. Estos ciclos van a ser completamente irregulares y se van a caracterizar porque ya incluso son anovulatorios. Como vemos, pues ya no tienen ningún sentido con el ciclo normal, ya están muy alterados. Y bueno, aquí tenemos otra imagen que podemos ir leyendo, ¿no? Entonces, algo que me faltó aclarar en las diapositivas de atrás es que existen divisiones, ¿no? O sea, la etapa reproductiva se va a dividir en temprana, media y tardía. Y la transición menopáusica también se va a dividir en inicial, en avanzada, así como la posmenopáusica en temprana y tardía. Entonces, aquí podemos analizar mejor los niveles de FSH, cómo se encuentran, y algunas alteraciones específicas de cada fase.
Si nos situamos en nuestra recta, tendríamos que el 0 es el último periodo menstrual. Regresando acá, pues la menopausia inicia en niveles de -2, porque es la transición menopáusica, ¿no? Entonces, el 0 representaría el último periodo menstrual. Nos vamos a la etapa reproductiva. Y bueno, como ya habíamos dicho, se divide en 3, ¿no? Siendo -5 la edad en la que empiezan los periodos menstruales en las mujeres. El 4 sería el máximo pico reproductivo. Y en el -3, pues van a dividirse a su vez. Se va a dividir en -3AB y -3A y -3B. -3B se va a caracterizar por unos ciclos regulares aún, pero en -3A ya van a ser ciclos de menor duración, así como una fase folicular temprana que dura de 2 a 5 días y aquí ya empiezan a aumentar los niveles de FSH. En -2, ya aquí entrando a la transición menopáusica, entonces -2 es temprana y -1 es tardía. En la -2 temprana, que serían los ciclos que empiezan a aumentar, son más de 7 días y empiezan a hacer todos los cambios que ya habíamos visto antes. Y en la -1 nos vamos a encontrar que aquí ya hay más irregularidades incluso que en la anterior, y aquí pueden dejar de menstruar en ciertos meses, se pueden omitir estos sangrados y por ejemplo pueden dejar de menstruar 2, 3 meses y vuelven a menstruar. Pero estos ciclos ya van a durar muchísimo más, pueden durar hasta 60 días o incluso más. Y va a haber un incremento mayor de FSH. Si en -2 ya estaba aumentando, en -1 va a ser un pico que sea más progresivo. En la postmenopausia temprana se va a dividir en 3 niveles, más 1A, más 1B y más 1C. Y nos vamos a más 1A. Aquí tenemos que es el momento en el cual ya está la amenorrea de un año. Entonces ya está como tal la menopausia, ¿no? El 1B se va a caracterizar por variaciones erráticas, pero pues ya no en el ciclo porque ya no hay. Sería más bien en los niveles de las hormonas. Sigue aumentando o sigue en niveles altos FSH. Y en cambio el estradiol, que sería el principal estrógeno que existe en las mujeres en etapa reproductiva, va a empezar a disminuir. Y lo más importante de esta etapa es que se va a presentar la instalación de los síntomas vasomotores, que van a ser como los más relevantes y los que van a ocasionar más molestias en las pacientes. Esta etapa puede durar de 3 a 6 años. Y por último, el 1 más 1C, que en esta etapa van a ser cambios muy limitados y los niveles van a empezar a bajar, los de FSH, y pues aquí se va a ver un poco más la atrofia urogenital y principalmente esos son los cambios que van a ver. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la menopausia es un proceso universal que van a vivir todas las mujeres, pero hay muchos factores que afecten el inicio, que afecten el inicio. Otra cosa que pueden afectar es la gravedad de los síntomas, el momento en el que aparezcan estos y si estos van a perdurar aún después de estas etapas que mencionamos. Entonces, se ha visto que en México el promedio en el cual las mujeres entran a esta etapa son los 49 años, pero esto puede variar mucho, ya sea por factores hereditarios, por ejemplo, el inicio de la menopausia en la madre. Esto va a verse que se relacionan en un 50% de estos factores genéticos y van a tener estas relaciones en estas mujeres. Perdón. El inicio de la menarquia en las mujeres también va a ser un factor muy influyente.
Si la mujer tuvo ciclos menstruales irregulares, el uso de anticonceptivos orales, el número de embarazos que haya tenido la paciente, el índice de masa corporal, el tabaco, el alcohol, así como la actividad física y el nivel socioeconómico. Y bueno, entonces finalmente tenemos una disfunción ovárica, ¿no? Porque pues tanto las hormonas están como vueltas locas y los folículos no están respondiendo como deberían. Ahora pasaremos a un tema como muy importante, que son las manifestaciones clínicas. Principalmente vamos a tener que son estas cuatro como esferas, que serán los vasomotores, que son los bochornos, diaforesis nocturna, trastornos del sueño. Estos bochornos también son conocidos como sofocaciones y a menudo van a estar acompañados de sensaciones como ansiedad, depresión y demás, ¿no? Estos van a ser los más molestos porque pueden incluso interferir con la vida cotidiana de la paciente. Entonces van a ser el motivo de consulta de aproximadamente el 80% de estas mujeres. Los urogenitales, que sería la atrofia vulvogenital, igual es un síntoma muy molesto y lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas. Y los síntomas somáticos, que serían como cefaleas, mareos, palpitaciones, artralgias y demás. Los neuropsiquiátricos, que vamos a ver que algo muy curioso es que este síndrome climatérico va a estar asociado a trastornos como depresión o ansiedad, irritabilidad, memoria, bueno, deficiencias en la memoria, así como una falta en la concentración. Igual lo vamos a ir detallando poco a poco. Entonces, empecemos con los síntomas vasomotores. Estos se van a favorecer por oleadas de calor diurnas y o nocturnas que se van a asociar a diaforesis y van a estar producidas por emociones y temperaturas. Se dice también que hay factores agravantes o que son desencadenantes, que serían como el alcohol, bebidas calientes, un ambiente cálido. Entonces se le va a recomendar a la paciente que trate de evitar estos desencadenantes. Estos van a ser por los bajos niveles de estrógeno que van a alterar la regulación de la temperatura y se van a ver como un enrojecimiento ya sea facial, en el cuello, en hombros y en la parte superior del tórax. Y bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, el mecanismo como tal no está detallado, pero se tienen varias hipótesis. Por ejemplo, una de ellas nos dice que los niveles de estrógeno van a ser los que estén ocasionando una baja o una estrecha brecha en la termorregulación. Entonces, cambios pequeños en esta temperatura van a predisponer a que haya unos mecanismos de contrarregulación. Esto va a ocurrir en mujeres que, por ejemplo, se expongan a bebidas calientes, por ejemplo. Entonces, en una persona normal, pues esto no es un cambio significativo, pero en las mujeres menopáusicas, lo que pasa es que ocurre este cambio que, aunque es mínimo, como disminuye esta zona de termorregulación, pues van a ocasionar que se produzcan estos mecanismos de contrarregulación y estos se caracterizan, bueno, estos bochornos, por así decirlo, se caracterizan porque duran de 1 a 2 minutos y van a presentarse alrededor de 5 a 10 episodios al día. Entonces esto pues es muy molesto. Aparte de que se pueden acompañar de síntomas como ansiedad, palpitaciones y afectan, como ya había dicho, a entre el 60 y el 80% de las mujeres. Como todos los síntomas en este síndrome climatérico, pues van a tener diferente intensidad,
van a presentarse de manera distinta en cada mujer. El mecanismo por el cual se presenten con mayor frecuencia o con mayor intensidad en ciertas mujeres y en ciertas no, pues no está bien definido. Se ha visto que el tabaquismo puede aumentar la intensidad y la frecuencia de estos síntomas. Entonces aquí entra nuestra prevención primaria, ¿no? Entonces a mujeres que podamos detectar que están en su periodo premenopáusico, por ejemplo, y que son fumadoras, pues podemos darles tratamiento, eh, bueno, más bien educación para que puedan ellas decidir y puedan tener en cuenta que esto es un factor agravante y que ellas puedan dejar de fumar, por ejemplo, para evitar este posible riesgo, que aunque como ya dije, no está bien demostrado ni hay suficientes estudios que lo avalen, pero se ha visto cierta prevalencia. Además de que en mujeres la actividad física se relaciona con una menor incidencia de, bueno, una menor intensidad y en mujeres con obesidad, pues una mayor intensidad de estos síntomas. Igual como en el tabaco, pues se les va, la meta en estas pacientes pues es llevarlas a un peso normal y que podamos prevenir la intensidad de estos síntomas. En los urogenitales también son muy molestos y esto se va a deber por la deficiencia de estrógenos que va a ocasionar una atrofia en la anatomía genital inferior. ¿Qué síntomas van a ser? Bueno, sequedad vaginal por una disminución en la función de las glándulas, ya no va a haber una suficiente lubricación, dispareunia, prurito y ardor vulvar, así como se va a formar un ambiente que favorezca las infecciones urogenitales frecuentes y aunado a la dispareunia va a estar una disminución del deseo sexual y una dificultad en la excitación. Hay factores que influyen en la gravedad y pueden ser la edad, la actividad sexual y el origen étnico. Los neuropsiquiátricos, se ha visto que los estrógenos tienen cierto control o pueden influir en ciertas partes del cerebro, tales como la precorteza, perdón, la zona prefrontal, el cuerpo estriado, el hipocampo. Todos estos tienen que ver con la memoria, ¿no? Y la atención. Entonces, se ha visto que esta deficiencia de estrógenos altera niveles tanto de catecolaminas como dopamina y norepinefrina, acetilcolina, y todo esto tiene que ver con las alteraciones que menciono acá abajo. Por ejemplo, en el estado de ánimo hay una falla o una disminución en la memoria y ¿por qué? Porque como está disminuyendo esta actividad de las estructuras que ya mencioné, por ejemplo en el hipocampo es una estructura que está muy relacionada con la memoria. Si se ve que está influenciada por los estrógenos y si nosotros pasamos en un periodo en el que bajan de repente los estrógenos, pues van a presentar alteraciones con la memoria. Todo esto son asociaciones porque realmente no se tienen estudios que confirmen la relación. Y también pues estos niveles de catecolaminas pues pueden estar influenciando un poco el estado de humor, ánimo. Y otra cosa muy interesante es que puede que predisponga a ansiedad en las pacientes o que si ellas ya habían presentado trastornos depresivos, puede exacerbarlos o puede que se presenten de nuevo. Y los principales problemas que tenemos en estas mujeres, que sí se han demostrado que tienen mayor frecuencia, son las alteraciones de la memoria verbal y la fluidez. Y el diagnóstico clínico. Principalmente el diagnóstico va a ser clínico, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta lo que vamos a buscar en estas mujeres.
Como el diagnóstico es clínico, pues nosotros tenemos que llevar muy bien el interrogatorio. Tenemos que tener énfasis en las mujeres en edades perimenopáusicas o en las que tengan edades posmenopáusicas y que presenten síntomas urinarios o de incontinencia. Vamos a evaluar siempre los factores de riesgo, edad, síntomas iniciales, y el interrogatorio lo vamos a dirigir a los síntomas más comunes, que son los que ya había mencionado en las diapositivas anteriores. Normalmente no se van a pedir pruebas ni perfil hormonal a menos que exista una presentación atípica. ¿A qué me refiero con una presentación atípica? Pues que se presenten con ansiedad, con artralgias y que no estén presentes los síntomas vasomotores o que se presenten en una edad temprana. Entonces, cuando es una presentación atípica, pues tenemos que tener en cuenta ciertos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, un hipogonadismo hipogonadotrópico secundario. Aquí pues sí tendremos que ver los niveles de FSH, por ejemplo, en nuestro perfil hormonal, que lo vamos a ver más adelante. Un caso con hiperprolactinemia o tumores pituitarios. ¿Y cómo vamos a dirigir nuestro interrogatorio? Pues con nuestras manifestaciones clínicas, ¿no? Esto creo que no hay que repetirlo porque pues ya lo vimos en la diapositiva pasada. Se han visto ciertas escalas para poder clasificar, por así decirlo, o cuantificar nuestros síntomas clínicos y esta es la escala que vamos a ver. Y esta escala de Green va a usarse principalmente para fines de investigación. Es actualmente la más aceptada. ¿Y para qué la utilizamos? Bueno, la utilizamos para poder ser más objetivos y tener en cuenta a los síntomas de nuestra paciente, qué tan severos son y si iniciamos una terapia o no, o sea, iniciar el tratamiento o no. Esta se va a dividir en aspectos psicológicos, físicos y vasomotores. Entonces, por ejemplo, en el primero estaríamos viendo las palpitaciones, su corazón late fuerte y rápidamente, en absoluto, un poco, muy variable o en extremo. Y con esta podemos sacar una escala más objetiva de nuestros síntomas. La otra es la de MRS, que esta lo que hace es dividir en 3 grupos, que serían los síntomas somáticos o vasomotores, los urogenitales y los psicológicos. Igual tiene pues ciertos reactivos y la paciente pues los va llenando. Esta va a ir de asintomático de 0 a 4 puntos, leve 5 a 8, moderada de 9 a 15 y grave más de 16. Y por último, esta escala que es la de ORAI, que sería para evaluar el riesgo de osteoporosis, que es en mujeres de más de 45 años con alta sospecha que van a requerir densitometría ósea. Un puntaje mayor a 8 pues va a ser un riesgo elevado y vamos a tener que se ven la edad, el peso y si usa terapia hormonal o no. Pasando al perfil hormonal, esto es algo que pues ya se los he ido mencionando a lo largo de la presentación, solamente para que no lo olvidemos, que la inhibina va a ser la primera hormona en caer y a consecuencia de esta hormona que cae ya no hay regulación que disminuya nuestra FSH. Entonces van a aumentar como consecuencia la FSH, que es la hormona más importante y la que nos va a dar todos estos cambios. Y nuestro estradiol va a bajar. Algo importante es que el estradiol va a bajar, pero otra hormona que es la estrona es la que va a estar subiendo. Estos serían pues los principales cambios que veríamos en un perfil hormonal. Hay otras pruebas diagnósticas y estas se harían principalmente a pacientes con presentaciones atípicas o con síntomas o signos de alerta. Entonces, ¿cuáles son los que podemos realizar? Pues podemos
realizar un perfil tiroideo ante la sospecha clínica por una disminución de la función tiroidea, una biometría hemática, por la sospecha clínica de anemia, un perfil de lípidos para valorar el riesgo cardiovascular. Y bueno, se evalúa el riesgo cardiovascular principalmente por que los estrógenos disminuyen, así como va a disminuir entonces nuestra nuestro HDL, ¿no? Entonces el HDL estaba influenciado por los valores de colesterol en las mujeres. Esto le otorgaba cierta protección cardiovascular, pero se ha visto que cuando las mujeres llegan a esta edad, llegan a igualar las tasas de enfermedades cardiovasculares que los hombres, entonces se pierde esta protección y por eso es importante valorar este riesgo. Así como una biopsia endometrial en mujeres con riesgo para carcinoma o para sangrado anormal y en mujeres mayores de 40 años con este sangrado anormal, con trastornos menstruales o en las que se quiera ver si la terapia de sustitución hormonal es lo adecuado. Entonces se tiene que valorar antes de pues instaurarla, ¿no? La imagenología, que podría ser un ultrasonido pélvico, en el caso de los sangrados, este ultrasonido pues es transvaginal y normalmente el grosor tiene que ser menor de 4 milímetros. La mastografía pues para valorar riesgos, densitometría en pacientes mayores de 60 años. Y bueno, los riesgos. ¿Qué riesgos hay? Como ya había dicho, disminuye el HDL y va a aumentar el colesterol LDL. Entonces va a haber esta inversión y se pierden los factores protectores que eran factores sobre la coagulación y la fibrinólisis. Entonces pues hay que valorarlo. La osteoporosis. Por los estrógenos. Los estrógenos van a regular la resorción ósea y van a ser un factor protector. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, aquí tenemos este esquema. Primero vamos a explicar esta imagen que puse acá. Tenemos que los estrógenos van a ejercer una regulación contra el RANK ligando. Este se encuentra en los osteoclastos. Entonces, constantemente el hueso está en resorción ósea y está formando estas pequeñas cavidades. Y los osteoblastos pues están llenando lo están rellenando con hueso y luego se va a mineralizar y demás, ¿no? Entonces los estrógenos lo que hacen es regular una regulación negativa de este RANK ligando para que se regule esta resorción ósea. Como disminuyen los niveles, pues va a haber un aumento de la resorción ósea. Aparte, hay otra molécula que es la osteoprotegerina, que va a disminuir en la menopausia. Disminuye la osteoprotegerina y ya no va a haber esta regulación igual hacia los receptores de RANK ligando y entonces va a aumentar aún más la resorción ósea. Entonces, por eso tenemos que vigilar por la disminución en los estrógenos y hay que vigilar que no se presente la osteoporosis, ¿no? Como vimos en los estudios de acá arriba, pues sobre todo en mujeres mayores de 60 años, ¿no? Entonces esto es lo que habíamos dicho, que la osteoprotegerina va a estar disminuyendo y el RANK ligando va a estar aumentando. Entonces los osteoclastos van a tener una mayor actividad y va a haber una mayor resorción ósea, lo cual va a producir una pérdida de la arquitectura ósea y esto nos va a predisponer a traumas. Aparte, nosotros tenemos que tener bien en cuenta que normalmente la actividad física va a estar ayudando a nuestros huesos a estar con una buena densidad ósea. Y en estas mujeres también se ha observado que hay una disminución en la actividad física, entonces esto también podría estar afectando
el aumento en la resorción ósea y que haya mayor predisposición a fracturas. Por lo tanto, deberíamos de aconsejarles o indicarles a estas mujeres que pues tienen que seguir con una actividad física adecuada para proteger, ¿no? Entonces aquí tenemos que la actividad física reducida pues también va a favorecer esta pérdida. Y entremos ahora al tratamiento, ¿no? El tratamiento va a dividirse en farmacológico, no farmacológico. El farmacológico a su vez se va a dividir en el hormonal y en el tratamiento no hormonal. Y bueno, nuestra terapia de reemplazo hormonal va a ser la primera línea a menos que no hayan contraindicaciones. Entonces, hay que tener bien en cuenta cuáles son indicaciones para la terapia hormonal y contraindicaciones, ¿no? Indicaciones. Va a ser en pacientes con síntomas vasomotores. Si no tiene síntomas vasomotores, no va a estar indicada esta terapia. Alteración de la calidad de vida, pues principalmente por estos síntomas, ¿no? Prevención de la pérdida ósea y síntomas genitourinarios, ¿no? Contraindicaciones. Antecedente heredofamiliar o antecedente de cáncer de mama, así como tromboembolismo venoso y hepatopatías graves. Y bueno, aquí tenemos un esquema que nos ayuda mucho y tenemos indicaciones de la terapia de sustitución hormonal, en la terapia sintomática, ¿no? En el síndrome climatérico y en alteraciones del ciclo menstrual. Y nos vamos al síndrome climatérico, ¿no? Para el control de los síntomas vasomotores, síntomas genitourinarios, síntomas neuropsiquiátricos. Y en el siguiente esquema tenemos que en las pacientes, que no tienen útero, ¿no? En estas pacientes va a poderse indicar la terapia monogénica con solamente estrógenos. Y esta puede ser cíclica o puede ser continua, ¿no? La terapia combinada en mujeres con útero. ¿Y por qué? Bueno, en las mujeres con útero debe de combinarse con progestágenos porque únicamente utilizar estrógenos puede promover la hiperplasia de endometrio o el cáncer de endometrio. Entonces, es mejor combinarla para evitar esta hiperestimulación. En mujeres que no tienen útero, pues pueden llevar la terapia únicamente con estrógenos y no hay problema. Entonces, aquí tenemos la terapia cíclica y la continua, ¿no? La cíclica puede ser a su vez secuencial o combinada. Entonces aquí tenemos estrógenos de 21 a 25 días por ciclo y los progestágenos de 10 a 12 días al mes. La combinada de 28 a 30 días, estrógenos de 21 a 25 días al ciclo y progestágenos de 21 a 25 días por ciclo. La continua se divide a su vez en secuencial y combinada. La secuencial va a ser de estrógenos de uso diario y los progestágenos de 10 a 14 días por un mes. Y la combinada que sería estrógenos diarios y progestágenos diarios. Entonces aquí está lo que vimos, ¿no? La cíclica, como vimos, son estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos los últimos 10 a 14 días de haber iniciado los estrógenos. Como vemos, es muy importante saber si pues nuestra paciente tiene útero o no tiene útero para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia va a ser muy individualizada, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si la paciente tiene antecedentes de cáncer, si la paciente tiene problemas con la coagulación, si la paciente va a tener problemas hepáticos,
si tiene ciertos problemas con el uso de terapia oral, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que verse con especial cuidado para poder planear la mejor terapia, ¿no? Y bueno, esto es más de lo que ya habíamos visto. Únicamente para que podamos ver en este esquema que puse aquí, se agrega una prevención primaria y aquí podemos dar tratamiento preventivo a las mujeres que todavía no están en menopausia, pero que tienen alteraciones en su ciclo. Entonces, esta terapia combinada va a ser para estas pacientes porque va a haber un ciclo de descanso en el cual no se va a tomar ninguna hormona y va a aparecer la menstruación y se va a regularizar. Pero esta terapia continua combinada pues va a depender su uso, si la paciente quiere tener ciclos menstruales o ya no quiere tenerlos. Entonces, esta es principalmente como de prevención primaria, ¿no? ¿Cuánto va a durar nuestra terapia? Esto es muy variable y cuando se empieza, por ejemplo, en la prevención primaria o antes de que ocurra la menopausia, pues estos van a durar hasta que se normalicen o estén como un poco estables los síntomas vasomotores y puede durar alrededor de 5 años, ¿no? Pero pues depende de cada paciente y es muy variable. Entonces, en esta podemos ver que, bueno, se empieza la terapia y se va a revisar de 1 a cada 2 años. Si hay síntomas, se va a continuar con la terapia y si ya no hay síntomas, puede suspenderse, ¿no? Y en la que sigue vamos a observar las diferentes vías de administración. Las vías de administración pueden ser oral y transdérmica. La de primera elección pues va a ser la oral, pero pues pueden haber pacientes que tengan problemas dermatológicos o que tengan intolerancia a la vía oral o que tengan hipercolesterolemia, entonces vamos a preferir esta terapia, ¿no? Esta forma de administración. Y la transdérmica es para aquellos que tengan patologías gastrointestinales, hepatopatías, colelitiasis y colecistectomías, por ejemplo. Y la aplicación de la terapia tópica va a ser sobre todo para los síntomas o el alivio de los síntomas urogenitales. Los efectos adversos principalmente van a ser sensibilidad mamaria, sangrado uterino, hemorragia, artralgias, cambios emocionales, náuseas y vómito. Entonces estos son los principales fármacos con las dosis a las que pueden darse. Estradiol, 1 miligramo, se toma cada 28 días y puede usarse solamente en pacientes que ya no tienen útero. Y, por ejemplo, los estrógenos conjugados que se van a tomar normalmente para las mujeres que ya no quieren tener periodos menstruales, es decir, estas que acuden con nosotros cuando aún no se presenta totalmente la ausencia de la menstruación. Y tenemos otros como el estradiol combinado. Y en por ejemplo, el tratamiento puede ser continuo y sin interrupción los 28 días. Las dosis varían dependiendo de cada uno. Y acá, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay algunos que tienen periodos de descanso y otros que se van a aplicar de manera continua, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado antes. Y bueno, la terapia no hormonal. Esta terapia va a ser principalmente cuando la terapia hormonal
está contraindicada o la misma paciente no quiere aceptar la terapia hormonal. Aquí podemos utilizar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como puede ser la paroxetina, fluoxetina, sertralina y demás. Y esto para la reducción de bochornos o para el alivio de los síntomas vasomotores, perdón. Y bueno, esto va a funcionar porque como son inhibidores de la recaptura de serotonina, se ha visto que estos mismos receptores pueden estar siendo activados y de una manera anormal, o sea que se pueden ser más sensibles o pueden estar hiperactivos y estos pueden estar ocasionando estos mismos síntomas. Entonces, si tú das inhibidores de estos receptores, pues pueden mejorar estos síntomas vasomotores. Y la veraliprina puede estar igual indicada para las crisis vasomotoras, pero esto pues es más que nada para crisis, ¿no? No es para un tratamiento continuo. Pueden ser 100 miligramos por 20 días con 10 días de descanso. La gabapentina igual se ha visto que disminuye la intensidad, pero con menor eficacia que los estrógenos. Y la clonidina, que es un antihipertensivo de acción central, que disminuye la intensidad y duración de los bochornos. Y por último, pues tenemos el no farmacológico, que son principalmente terapias alternativas que no han sido verificada su eficacia y que de hecho hay muchos estudios que los comparan con placebos y que solamente ven un pequeño aumento o mejoría en los síntomas, pero realmente no hay suficiente información que avale esto, ¿no? Su eficacia. Pero podemos ver que muchas mujeres recurren a porque muchas tienen ciertas preguntas o tienen ciertas dudas sobre el tratamiento hormonal, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres piensan que si toman el tratamiento hormonal pueden desarrollar en un futuro cáncer, pero pues no tienen en cuenta que la terapia en sí tiene que ser individualizada y que si hay factores de riesgo para que este se presente, pues no está indicado. Mucho de lo que se ha visto es que hay hormonas bioidénticas que provienen a partir de un origen vegetal o animal. Entonces, si tenemos una contraindicación para el tratamiento hormonal, pues podemos dar o recurrir a estas, pero pues no hay ninguna evidencia. La soya se ha visto que hay unas sustancias que son las isoflavonas, que estas pues van a estar principalmente en la soya, el camote, jícama y demás plantas. Y estas van a estar previniendo la formación de ateromas, van a mejorar la transmisión nerviosa, favorecen también la redistribución de los depósitos grasos y tienen cierta actividad estrogénica. Entonces van a aparecer como precursores en estos alimentos o en estos vegetales y van a interaccionar. También se ha visto una mejoría en los síntomas con una dosis de 35 a 70 miligramos por día y tienen un efecto antioxidante. Y la actividad física, que consiste en una respiración controlada, una terapia cognitivo-conductual, en la cual se oriente al paciente, para que pueda controlar todos estos cambios, que entienda que pues es un proceso normal, que es un proceso universal y que aprenda a sobrellevarlo. Y pues la terapia física también, bueno, la actividad física nos puede ayudar también a la prevención de otras comorbilidades, por ejemplo, como la osteoporosis y aminorar el riesgo cardiovascular. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Estas son las fuentes de información que utilicé.
Y si tienen alguna duda, por favor, me pueden mandar un correo o pueden escribir en los comentarios. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.